Hoy vamos a hablar un poco de reflexiones de vida con Javier Iriondo en momentos de crisis. Les voy a contar un poquito quién es Javier. Javier es un empresario, deportista, escritor y conferencista. Vive en España, en Valencia específicamente. Lo conocí durante la pandemia, lo empecé a seguir hace ya un poquito más de 2 años, antes de la pandemia, y tuve la suerte de poder conectarlo en forma privada por Instagram, y le pregunté un día si podíamos hablar telefónicamente y accedió gentilmente a ese llamado. Y cuando nos conectamos y hablamos por teléfono, yo pensé que iba a ser una charla de 20 minutos no más, 10 minutos como mucho, y fue espectacular porque fue una charla que terminó siendo de 2 horas y un poco más también. Y cuando terminó la charla, yo estaba tan contenta con haber hablado con él, con haberlo conocido y con lo enriquecedora que había sido la charla, que le dije: Javier, si hubiese sabido que la charla iba a ser como lo que fue, la hubiese grabado. Entonces ahí es donde le pedí si por favor podíamos hacer este vivo para poder compartirlo con ustedes y que quede grabado en algún lado, al menos un poquito de esa charla que habíamos tenido. Así que, bueno, tengo realmente el gusto y el placer de poder compartirla con ustedes. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver si está Javier ya. No lo vi todavía. Hay mucha gente conectada. Cuánto les agradezco. Quédense porque va a ser lindísima. A ver si se conecta. Hola Javier. Ahora, estaba escuchando la presentación y digo, bueno, imagino que entraré. ¿Cómo Así estás? que, muy bien. ¿Y tú qué tal por ahí? Muy Así bien, que muy aquí bien. estamos a las 10 de la noche, día un poco de lluvia, cosa que no es muy normal por aquí, pero nada, encantado de poder charlar un ratito y compartir este rato desde la otra punta del mundo, desde Argentina y bueno, siempre con buenos recuerdos de Argentina, que hace mucho que no voy, pero con muchas ganas de volver por ahí. Bueno, gracias eternas por este momento, porque la verdad que para mí es un placer tenerte acá. No sé si escuchaste al principio, pero les conté un poco a la gente Sí, la charla que tuvimos personalmente. Así que te lo he escuchado todo. lo que quería era trasladar un poco. No vamos a poder tener esa charla de vuelta, pero porque fue tan espontánea y tan linda, pero al menos Ujú. rescatar algunos temas de lo que hablamos en ese momento para poder compartirlo con mi gente y con tu gente, por supuesto, respecto de todos estos temas que tienen que ver con lo que estamos transitando hoy, ¿no? Entre los que rescato de esa charla que tuvimos, que hablamos de la empatía, de la comprensión, de los miedos, de la incertidumbre, del positivismo, bueno, habíamos hablado un montón de cosas, o sea, de la identidad, habíamos hablado de tantos temas que digo, bueno, a ver, ¿por dónde Ujú. empezamos para poder ordenar un poco la charla? Dijimos no hacer preguntas ni estructurar la entrevista, pero sí no dejar de hablar un poco de todos esos temas que me hablaste, que yo me quedé, pero enamorada. Pues bueno, veremos a ver por dónde va esto, ¿no? Pero al final hay que dejar que las cosas fluyan un poco, ¿no? Pero yo creo que al final da igual qué es lo que hablas si lo hablas desde la verdad, ¿no? Porque al final, cuando somos auténticos, mira, hay un dato, ¿no? Que es que yo he estado en unos 30 países, 30 y algo, habré hablado con gente de más de 70 países, y da igual a qué parte del mundo vayas, da igual qué color, cultura, raza, creencia, ideas políticas y religión. Cuando dejas de hablar de lo superficial y dejas de hablar del tiempo y de no sé qué más, resulta que absolutamente todos somos mucho más parecidos de lo que imaginamos y todos buscamos las mismas cosas. Es ¿Y qué cierto. buscamos? Pues buscamos cómo tener más seguridad, buscamos cómo creer más en nosotros mismos, buscamos cómo tener menos miedos, menos preocupaciones, ¿no?
Buscamos cómo sacarnos al enemigo que llevamos dentro que nos hace dudar como locos. Buscamos cómo tener una mayor fortaleza mental. Y da igual a dónde vayas, al final todos necesitamos esas cosas y todos somos seres humanos y necesitamos el abrazo, necesitamos la cercanía, que nos ahuyente la soledad. Y cuando realmente uno es auténtico, da igual a qué parte del mundo vayas, ha sido en Tanzania, en Alaska, Estados Unidos, aquí donde sea. Al final, ¿qué ocurre? Que somos seres humanos, ¿no? Y esas emociones las tenemos todos, las dudas y las inquietudes tenemos todos. Y cuando uno habla desde dentro, ¿no? Se atreve a contar lo que a lo mejor había escondido y te atreves a sincerarte, entonces todo el mundo conecta, ¿no? Todo el mundo Totalmente. conecta y sientes esa conexión. Si te pones a pensar cuáles han sido algunos de los momentos más emotivos y más bonitos que todos vivimos en algún momento, pues cuando has tenido esa conversación que no te atrevías a tener. Ujú, O cuando estabas borracho perdido que también dices la verdad, ¿no? Esos ujú. momentos en los que de pronto te atreves y tienes esa conversación sincera y entonces te sientes comprendido, comprendes y clac, ¿no? Y son los temas que al final, bueno, que a veces ocultamos por el miedo a que dirán, por el miedo a que descubran lo que pasa dentro de mí y todos nuestros demonios que todos tenemos, y porque te sinceras y dices, wow, a ti también te pasa. Pensaba que solo me pasaba a mí, ¿no? Y nada, así que Totalmente. por ahí fue la charla, ¿no? Un poco que Totalmente. hay esa conexión. También hablábamos respecto de esto, ¿no? De la mirada del otro, la aceptación del otro, ¿no? Cuánto nos pesa muchas veces. Bueno, la aceptación del otro. La complicada es la nuestra. La del otro, cada uno tiene la suya, que bastante es un dilema, ¿no? Hoy Ujú. en día hay un montón de estudios, ¿no? En Europa había algunos estudios donde más de cerca de un 60% de la gente no se aceptaba a sí misma. Es decir, uno de los grandes problemas y de los dramas es porque no me acepto mi edad, mi físico, mi apariencia, no me gusta dónde estoy, ni cómo soy, ni dónde está mi vida, y constantemente estamos expuestos a mundos maravillosos, preciosos y redes donde el cerebro se ha convertido en una máquina de comparar y tu cerebro te compara aunque tú no quieras, aunque sepas la teoría. Pero esa comparación en donde parece que me siento de menos, que no estoy a la altura, que no he logrado lo bastante, ¿no? Entonces hay como una especie de autorrechazo de una parte de nosotros que no queremos que otros vean. Es como rechazar un pulmón o un hígado, ¿no? Es una locura. Entonces, esa parte de aceptar es como uno de los grandísimos puntos principales por donde empezar cualquier cambio. Tengo que aceptar y ser honesto con dónde estoy, con cómo soy, para poder cambiar a partir de ahí, ¿no? Siempre aceptar no es, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me resigno, me aguanto, ¿qué más da? No es indiferencia, no es resignación, ni mucho menos. Es decir, me acepto, es decir, me quiero, con todos mis defectos, con todas mis cagadas y mis fracasos. Me quiero, pero a partir de que puedo ser yo, ahora puedo empezar a cambiar y a crecer y a aprender, ¿no? Pero tiene que haber ese proceso de decir, esto es lo que hay, pero sin resignación, sino a partir de aquí, desde la sinceridad, puedo cambiar. Si no, es un autorrechazo que es dolorosísimo y vas a ir toda tu vida ocultándote o creando un personaje, ¿no? O sea, que ese proceso de aceptación es fundamental, ¿no? Cuando aceptas, ¿cómo te sentirías, ¿no? Si aceptas todas tus imperfecciones y dices, ah, pues un poquito mejor, ¿no? Pues por ahí. Aliviado. Y también, Javier, no solo las imperfecciones, las cosas buenas que tenemos, ¿no? Las virtudes. Porque también cuando Bueno, eso es, reconocemos nuestras virtudes también es como liberador de alguna forma, ¿no? sí, también nos cuesta, ¿no? Hay un ejercicio que suelo hacer a veces en las conferencias en directo, ¿eh? Y después de una historia, mira, precisamente una historia que tú has escuchado, que Ujú. me escuchaste en un vídeo, la de Winnie Houston, Sí, pregunto a la tremenda. gente, ¿no? Dime por qué. Le tienes que decir a la persona que está a tu lado, dime por qué sí eres suficiente. O sea, dile a la persona a tu lado que no sabes ni quién es, por qué sí eres suficiente, porque eres una persona merecedora. Y la gran mayoría reconocen y les cuesta horrores encontrar calificativos y cosas para sentirse dignas o para reconocer que soy suficiente, porque parece un poco, no, parece una pedantería. Y digo, no, o sea, reconoce tus cosas positivas y tus virtudes, pero nos cuesta Absolutamente. esa especie de falsa humildad. Ahora, al contrario, dice, escríbeme aquí todos tus defectos. Digo, trae más papel que aquí no me entra, ¿no? Digo, Es para cierto. machacarnos somos generosísimos Somos y para hablar geniales. de las cosas buenas somos tacaños a no poder más, ¿no? Es verdad. Entonces, es eso, es decir, ¿no? También tenemos que reconocer las cosas buenas que tenemos y también tenemos cosas malas que tenemos todos por mejorar, ¿no? Que son al final áreas de mejora, vamos a decir. Absolutamente. Cuando hablábamos
de identidad, ¿no? Que Ujú. hablabas de ser humano, me decías todo el tiempo. Hay que ser humano, me decías. Bueno, es un tema, a ver, la identidad. Sí, porque a veces parece que somos un tener humano, ¿no? Claro. Y parece que el valor de la persona en algunos casos depende de cuánto tengo, de cuánto aparento, ¿no? O Me sea, que la hablabas de eso, identidad no perdóname, es... para guiarte en qué te digo, porque me acordé de eso. Me hablabas de los tres mitos, ¿no? Del tengo, del Sí, puedo. eh, pero hay una cosa que primero hay que dejar un poco clara, ¿no? Es decir, la identidad no es algo con lo que uno nace, ¿vale? Uno nace Ujú. con unos rasgos de la personalidad, ¿no? Pero la otra cosa es la identidad. Y la identidad es la percepción que tú tienes de ti mismo, la historia que te has creado, cómo tú te ves, cómo te percibes, cómo te valoras, ¿no? Pues tú te aceptas, no te aceptas. Esa identidad es algo que va cambiando a lo largo de la vida, es algo absolutamente moldeable, ¿no? Porque tú te van diciendo desde pequeñito, ay, mira qué guapo, mira qué feo, mira qué rápido, mira qué lento, mira qué listo, mira qué simpático, mira que no, mira que le cuesta en la escuela, mira que este es un prodigio. Y tú vas escuchando, vas viendo cómo los demás hablan, se comportan contigo y vas adquiriendo como también una especie de imagen que llega un momento, a lo mejor la adolescencia, que dices, bueno, categoría merluzo de 100 gramos, así soy, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Y una de las necesidades del ser humano es ser congruente con cómo uno cree que es. Cuando tú te has creado una película de cómo creo que soy, te comportas de esa manera, ¿no? Pero Claro. esa identidad, como digo, es absolutamente cambiante a lo largo de la vida y cambia en función de tu propia evolución, de cuando tú aprendes, de los ingredientes que pongas, ¿no? Pero ahí fuera hay como una serie de mitos, no escritos, pero están palpables y nos comportamos de esa manera, ¿no? Y dentro de esos tres mitos están, uno, soy lo que tengo, ¿no? Entonces, claro, cuanto más tengo, parece que más soy. Mira qué pedazo de casa que tengo, mira el coche, mira lo que... ¿no? No tengo ni para comer, pero aquí tengo un bolso de Louis Vuitton falso para que me vean y tal, y porque parece que cuanto más tengo, aparento más soy. Aquí llega el primer problema. Entonces, si pierdes lo que tienes, ¿quién eres? Entonces ahí llega el vacío gigantesco, porque hay mucha gente que cuando no tiene la confianza en sí mismo, una identidad clara basada en sus valores, esa identidad está construida en base a una apariencia, ¿no? A un personaje, a una serie de cosas que tengo. Y muchos temas que tienen que ver con suicidio, tienen que ver con la pérdida de identidad, de cuando hay una gran crisis. Y se ha visto muchísimos casos. Mira lo que yo era, mira lo que no, yo tenía y ahora no tengo nada, no soy nadie. No, tú eres el mismo de antes, pero eres un melón, porque tú pensabas que tu valor dependía de eso. Entonces es la gran mentira, ¿no? Pero es el mismo. El valor puede haber cambiado para otras personas. Se pudo ganar 100 millones de dólares, de euros o estar debajo del puente, pero la identidad no puede cambiar, tus valores no pueden cambiar. Habrá percepciones distintas, ¿no? Pero es lo que uno tiene que construir, esa identidad. Pero si mi identidad está basada o parte de mi valor, ¿no? En eso que tengo, entonces soy absolutamente dependiente y toda la vida voy a estar persiguiendo más, más, más el mantra del más y nunca jamás será suficiente, no te preocupes. Siempre faltará algo. El siguiente punto es, bueno, soy lo que tengo, después entonces soy lo que hago, ¿no? No, yo soy capitán general de la tercera galaxia, soy abogado, digo, no te preocupes, tiene remedios, hoy en día se cura, no es tan grave. Eso es tu profesión, ¿no? Es lo que haces, a lo que te dedicas. Pero si se cae tu negocio, tu profesión o tu trabajo, entonces, O te antes jubilas, como decías vos en uno de te tus jubilas, videos. ¿no? Ocurría mucho cuando hasta hace unos 20, 25 años pasaba que te jubilabas y el índice de mortalidad después de la jubilación al año siguiente era terrorífico, porque mucha gente, toda mi vida yo he sido esto, ahora ya no soy. Y es como que he perdido parte de mi valor. Había una parte de mi identidad que se perdía, ¿no? Y la otra es, pues, oye, soy lo que los demás piensan de mí, ¿no? Que dependo demasiado de las opiniones de los demás. Entonces intento impresionar, gustar, aparentar, tener para qué. Porque parte de mi propia población parece que depende un poco demasiado de eso. Y Entonces, con al esto, final, perdóname, Javier, y con esto de las redes sociales, también, sí, digamos, para mí se ve muchísimo más afectado aún todavía, ¿no? Cuando uno ve lo que tiene el otro, magnifica. dónde viaja, qué carro, como dicen ustedes, se compró, ¿no? Bueno, las redes sociales son un magnificador brutal, ¿no? Se ha convertido, o sea, las redes sociales están en gran parte diseñadas por expertos neurocientíficos y todos los expertos en adicción que trabajaban en los casinos de Las Vegas trabajan ahora en Silicon Valley, ¿no? Entonces, está diseñado todo para crear una adicción en el scroll infinito y sobre todo se convierte en el arte de generar comparación, en el arte de generar insatisfacción. Y hay infinidad de estudios de muchas personas que empiezan a utilizar redes sociales que un año después su índice de felicidad ha bajado un montón.
porque se siente inferior en muchos casos a esa vida maravillosa que está viendo en muchos casos, ¿no? Sabemos que es mentira, que la mayoría de la gente tiene, bueno, pues tiene su avatar, ¿no? En donde antiguamente revelabas el negativo de la foto, ahora borras todo lo negativo, solo pones lo positivo, pero de alguna forma estoy intentando impresionar a veces con mi vida. ¿Por qué? Porque quiero gustar. ¿Por qué? Porque busco la admiración. ¿Por qué? Porque La quiero ser al aprobación. final. Quiero esa admiración. ¿Qué hay detrás de esa admiración? ¿Qué busco? Porque busco gustar y porque busco que me quieran. Porque a lo mejor no me siento suficiente. Y pienso que si impresiono a todo el mundo con esta maravillosa vida, ¿no? Yo a veces digo, he descubierto la felicidad. Digo, sí, ¿y dónde está? Digo, en tu interior. Digo, no, en el teléfono móvil. Digo, no. Tú verás, te vas a una reunión donde haya todo caras mustias y serias, sacas el teléfono y dices, venga, va, una foto, y todo el mundo, ya tengo la prueba de la felicidad, ¿no? Es Para cierto. enseñarlo a todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí se ha impuesto, hay una cosa que muchos psicólogos hablan hoy en día, y muy preocupados, ¿no? Y es donde se habla de la tiranía de la positividad, en donde hay esa obsesión, donde borro cualquier negatividad y me muestro constantemente esa parte de la vida que es una vida coloreada, editada, que puedo editar cualquier emoción, cualquier momento, de los 1000 filtros y de las 1000 cosas, ¿no? Y es como que esa especie de obligación de tener que estar contento, lo cual provoca todo el efecto contrario. Está la ley de la inversión. Cuando buscas la seguridad de forma obsesiva, lo que consigues es un montón de inseguridad, ¿no? Y cuando intentas mostrarte más feliz de lo que eres, lo que va a provocar es un montón de infelicidad, porque dentro de ti estás creando esa imagen y a lo mejor puedes engañar al resto del mundo, pero cuando llegas a casa y te miras al espejo y dices, ¿qué mierda es esto? Entonces, hay un choque entre cómo me muestro y cómo me siento, entre el personaje y la persona. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que la autenticidad entra en peligro de extinción. Porque una de las necesidades del ser humano, es decir, es la autenticidad, poder ser yo, poder mostrarme como soy, ser real, ser auténtico. Cuando conectas con alguien, cuando ves a esa persona sencilla, humilde, auténtica, real, ¿no? Eso es cuando dices, wow. Y es muy fácil. Desconectas con la prepotencia. Cuando ves a alguien muy prepotente, dices, Absolutamente. no, y la humildad es lo que de alguna manera nos conecta. Entonces, las redes en muchos casos lo que hacen es aniquilar la autenticidad para mostrar una pequeña parte, la preciosa, la maravillosa, ¿no? Pero que después crean conflicto contrario. Lo hacemos para encajar, queremos aislarnos de la soledad, estamos sedientos de ese reconocimiento, ¿no? Pero sobre todo es que cada vez uno de los grandes problemas de la sociedad es la soledad. La soledad es una de las grandes enfermedades a partir de ya en este momento. Y no solamente porque uno esté solo, sino es por la sensación de incomprensión, que puede estar en mitad de un campo de fútbol con gente en Navidades con tu familia y sentirte más solo que la una porque es que nadie me entiende, es que nadie sabe lo que está pasando dentro de mí. Si tú supieses lo que me pasa por la cabeza, lo que pienso, lo que siento, y dices, "Uf". Y esa falta de comprensión, porque a veces nos ocultamos por el miedo a qué dirá o por impresionar, es el auténtico caos, ¿no? Entonces, esa soledad es un desastre que solamente te puede sacar de ahí pues la autenticidad y la aceptación y esa conexión humana con los demás que necesitamos recuperar porque veníamos de tribus. La soledad significaba la muerte y la tribu vivía junta y se apoyaban unos a otros, ¿no? Sin esas necesidades que hay hoy en día. Entonces, son temas que uno tiene que intentar profundizar, ¿no? Y sobre todo, al final, la mayor infidelidad de todas no es la que alguien comete contigo. La mayor infidelidad del mundo es la que uno comete consigo mismo cuando es infiel a sí mismo. Cuando eres fiel a Absolutamente. tus valores. Cuando dices, me tengo que esconder y mostrar de otra manera por el miedo a no encajar, ¿no? Son todas cosas que están pasando un montón hoy en día y sobre todo a la gente joven hay un caos a nivel emocional y a nivel de identidad que lo que viene es terrorífico por todo esto. Sí. Si no se les enseña... Yo creo que no solamente a nivel jóvenes, me parece digamos, en distintas edades, yo escucho personas de mi edad, de más de 40, que están Es, con el mismo problema, digamos, y me parece de una gravedad sí, tremenda. el problema es el mismo. Lo que pasa es que los jóvenes ya han nacido con eso. Tú tienes otra visión y tienes una comparativa. Sí, es verdad. Los que ya han Tengo nacido otra con el móvil en referencia. la era digital ya es muy distinto. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Estamos Nosotros no hemos tenido, de jóvenes nosotros no hemos tenido el reto de las redes. No, no, no. Es verdad, tenemos una Yo- referencia donde poder ir y volver, ¿no?
Ellos Sí. nacieron con esto. Estábamos con los hitos del yo soy lo que tengo, soy lo que hago, y el otro era soy lo que los demás Soy lo ven que de los mí, demás piensan de mí. Sí, soy lo que que es los lo que demás hemos piensan de dicho mí. ya. Entonces, claro, todo esto es todo lo que hemos hablado tiene que ver con el último punto, ¿no? Ujú. Y al final es lo que hablábamos, al final ese diseño de la identidad, cada uno tiene que diseñar su propia filosofía, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tú tienes que poner en orden tus valores y de coger toda tu lista de valores y decir, ¿y para mí qué es lo más importante? Y tener eso presente, esos 5 o 10 valores que son incorrompibles para ti, que es lo que te va a ayudar a tomar tus decisiones. Ese va a ser el GPS de tu vida, es donde están tus líneas, ¿no? De qué es lo que es tolerable y qué es intolerable, ¿no? Entonces, esa parte de al final es construir tu identidad de forma sólida, definir quién es, definir, pues, soy energía, soy lo que quieras, ¿no? Pero que esa parte de identidad, cuando tú defines claramente quién eres, entonces te haces mucho más fuerte ante las tormentas de la vida, ante las críticas, ante las caídas o los golpes, porque te vuelves a levantar mucho antes, porque no dependes de todo, tanto de todo eso exterior, ¿no? Bueno, Tienes si tu hablamos, si propia hablamos, filosofía. si hablamos de caídas y muchas, vos tuviste un montón. Sí, Y a un infierno que otro pasado, ¿no? tuviste Pero es un montón. precisamente, yo cuando miro atrás lo miro con un cariño espectacular porque han sido las grandes lecciones de la vida, ¿no? Ujú. A mí cuando me preguntan, oye, ¿qué eres? Yo a veces digo, catedrático de osteología, a base de hostias vas aprendiendo. Y dices, Es esa es así. al final esa escuela de la vida la que te enseña y más vale que aprendas porque si no te pone el mismo examen otra vez, Te vuelvo a poner porque al no has mismo aprendido lugar. nada. O sea que repite la lección, o sea que ocurre, ¿no? Pero sí, yo he pasado por ese momento en el que el mundo se derrumba absolutamente a tu alrededor, de perderlo absolutamente todo, de tener que arrancar de cero, de menos mucho, de reinventarse en todos los sentidos. Pero es algo que está ocurriendo pues, a muchísimas personas, ¿no? Bueno, Y precisamente esa resiliencia hay que alimentar. la resiliencia es la palabra de este momento, el reinventarse es la palabra de este momento. ¿Cómo hacemos para reinventarnos, ser resilientes y no perder la esperanza, Javier? Bueno, eh, no hay secreto, uno. Ujú. No hay frase mágica, Ok. ¿vale? Y no hay ningún milagro rápido, ni mucho menos, ¿no? Que muchos venden por ahí a un módico precio. Ujú. Eh, mira, para mí los pasos son un poco los siguientes. Cuando entras en un proceso de cambio, cuando tu mundo se derrumba a tu alrededor, lo primero es que necesitas es encontrar una razón brutal, un porqué, un sueño, un motivo, llámale como quieras. Pero al final, la gran pregunta es que va a haber momentos de dolor, va a haber momentos de sufrimiento, va a haber momentos en los que quieres abandonar y va a haber momentos en los que vas a tener que justificar el sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que va a justificar eso? ¿Por quién te vas a levantar? ¿Por quién te vas a sacrificar? ¿Qué es lo que quieres hacer, lograr? ¿En qué clase de persona te quieres convertir? Y tienes que crear esa razón poderosa. ¿Por quién? Por algo externo, no solamente por ti o lo que quiero lograr, sino por alguien más, porque el ser humano es capaz de hacer más por otros que por uno mismo. Y entonces encontrar esas razones poderosas que las tengas presente, tu razón de decir, aquí estoy. Y lo puedo decir de dos maneras, es decir, a ver si me sale esto. Aquí estoy en la ruina, o estoy en la ruina y estoy aquí, Ujú. ¿sabes? Y es muy distinto. Ujú. Entonces, es decir, una es esa, es decir, definir todo lo que, hacia dónde quieres ir, esos porqués. Dos, ahí tienes que tomar la decisión, una decisión radical, visceral, que no es un me gustaría, voy a probar, sino una decisión que nace del corazón, que marca un antes y un después. Una decisión donde quemas todos los barcos. Una decisión que cuando te miran a la cara dicen, ¿qué has tomado? Decisiones. Esa decisión cuando le ves a alguien en los ojos y dices, esta persona va a algún sitio. Ese Ujú. momento en el que te quema por dentro, en el que dices, se acabó, y ahí es donde, ahí se ve donde la capacidad de sacrificio y sufrimiento equivale a las posibilidades de triunfo, donde estás dispuesto a pagar el precio, donde estás dispuesto a hacer lo que sea, a no dormir, lo que haga falta, ¿no? Ese momento de decisión y de compromiso ante ti mismo, ¿no? Que marca Ujú. un antes y un después, porque la vida cambia en ese momento de decisión, cuando has dicho que por algo la vida te ha roto, te ha sacudido y dices, hasta aquí, no estoy dispuesto a tolerar esta Absolutamente. mierda ni un minuto más. Voy a dejar de ser el presidente del Club de los Lamentos. Me niego a quejarme una vez más, ¿no? Dices, voy.
Y es cuando coges la bandera de la dignidad y atravesas el mismo infierno con la cabeza alta y dices, no sé cómo, no sé qué, pero voy. Y lo primero que tiene que cambiar es la energía. Necesitas cambiar de energía. De esa energía del lamento, de la desesperación, de decir, si estoy dispuesto aquí a morir, estoy dispuesto a todo. Y ese nivel de energía para poder ser capaz de pagar un precio y para poder sacrificarse por ahí. Esos son los primeros, ese punto de por qué, de energía, de determinación. Y a partir de ahí, convertirte en el mayor estudiante de la historia. Pero brutal. Es decir, convertirte en una máquina de absorber información y de aprender. Porque la cuestión es la siguiente. Tú no eres quien eras hace 2 años. La cuestión es quién vas a ser dentro de 2 años. Eso es lo que quiero saber. Entonces, ¿en qué área puedes mejorar? ¿Qué es lo que puedes aprender ahora? Que si aprendes eso, marcaría una diferencia enorme en tu vida, en tu trabajo. ¿Qué es eso que te haría que tuvieses más valor ahí fuera para poder ayudar a hacer, vender X, ¿no? Y entonces, al final, lo que tú haces es que tú diseñas una imagen de ti a la que tú mismo aspires y digas, no es lo que quiero lograr, sino es en qué clase de persona me quiero convertir y cómo quiero ser, cómo me gustaría comportarme, mi actitud y mi compromiso y mi disciplina, cómo quiero que me vean. Y tú, es decir, es cuando tú eres tu mejor versión, cuando tú eres tu yo espectacular, define eso. Y todavía mejor. Y entonces, ahora dime una razón por la cual no vas a ser así. No hablo de lograr X, sino de en qué clase de persona, porque cuando te conviertes en esa clase de persona, es cuando tú comienzas a hacer que las cosas pasen, es cuando llegan los resultados. Es decir, si yo quiero tener este resultado, ¿en qué clase de persona me tengo que convertir para poder lograr ese resultado? Porque a ¿Qué lo mejor, acciones tengo que hacer, ¿no? acciones, y además de las acciones, es decir, cómo mejorar tus habilidades, tu comportamiento, tu actitud, tu todo. Es decir, que tu nivel de creencia, tu nivel de confianza en ti mismo, que vaya expandiendo, creciendo, porque tú vas, te sumerges en aprender, en leer, en evolucionar. Eso es lo que te va dando confianza. Cuando todo se derrumba y cómo me libro de tanta incertidumbre, pues centrándote en tu progreso personal. Desde la época de los estoicos y los filósofos griegos, ¿cuál era la respuesta ante el derrumbamiento? Centrarte en tu propia evolución personal, porque eso es lo que te va a otorgar la confianza para enfrentarte a lo mejor a lo que ahora no te estás enfrentando. Y para ser capaz de hacer y atreverte a hacer cosas que ahora no te atreves, porque no te ves capaz. Entonces, cuando tú te sumerges en ese aprendizaje, empiezas a florecer. Y de pronto dices, wow, y mira aquello, y te das cuenta de una cosa, y te das cuenta de otra. Porque esa necesidad de evolución es la quinta necesidad del ser humano. Si dejas de aprender, de crecer y de evolucionar, te quedas obsoleto, te marchitas, entras en el otoño, el invierno de la vida y te quedas mustio. Y cuando vas leyendo, aprendiendo, escuchando, evolucionando, entras en la primavera de la vida y dices, wow, tienes una sensación de evolución, de crecimiento, pero sobre todo es cuando más felices somos. Cuando tienes esa sensación de que estoy aprendiendo. Y cuando te abandonas, y sabemos muy bien lo que es abandonarse, basta con saber, no estudies para ese examen y verás qué pasa. Cuando te abandonas, la confianza se va marchitando. El sentido empieza a bajar y te empiezas a encoger. Y cuando vas aprendiendo, evolucionando, creciendo, es como que vas adquiriendo esa confianza que te hace sentirte mucho más capaz. Yo digo siempre, Javier, una pregunta también frecuente cuando hablamos un poco de esto también con la gente, me dicen, ¿todos tenemos esa posibilidad de florecer, de evolucionar? Y yo digo, por supuesto que sí, las herramientas la tenemos todos. El tema es, ¿qué pasa cuando no se encuentran, cuando no tienen ese porqué, cuando no encuentran el rumbo, cuando no tienen ese norte para poder seguir evolucionando, ¿no? Que sienten esto que vos contás, que es fabuloso, que yo lo he transitado hace muy poco tiempo, de despertarme de alguna forma hacia una evolución, con un sentido. Mucha gente no lo encuentra y no saben bien por dónde empezar. ¿Qué le dirías a esa gente que se sienten perdidos o abatidos o desesperanzados, que no encuentran su rumbo? A ver, por ahí pasamos todos, ¿no? Y son fases. Pues curiosamente, en muchos casos, yo hago todo lo contrario de lo que esperan. Y la respuesta no le va a gustar a muchas personas, pero funciona. Y a veces es provocar más dolor todavía. Provocar más desesperación. ¿Por qué? Es decir, cualquier ser humano y cualquier animal corre mucho más cuando se siente amenazado. Si yo te digo, mira, vamos a hacer aquí 100 metros lisos, a ver cuánto tiempo tardas, venga, tú puedes, anímate, venga, rápido, Os suelto un toro y un Rottweiler.
¿Cuándo vas a correr más? ¿Cuando te persigue el toro y el rottweiler o cuando yo te animo, venga, tú puedes? Cuando me persigue el toro de Rottweiler. Evidente. Ay, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay dos sistemas en el cerebro. Uno es el SIC y otro es el SAC. El sistema es el sistema de inhibición conductual, que es aquello que quiero evitar. Ujú. Entonces, en muchas ocasiones, cuando a una persona le haces ver qué va a ocurrir en su vida si no reacciona, cuáles van a ser las consecuencias personales, físicas, emocionales, económicas, quién ya no va a estar a lo mejor en su familia porque ha desperdiciado en media vida el tiempo y de todo, y cuáles van a ser todas las consecuencias en su entorno y alrededor, y le haces visualizar y le muestras eso y le provocas ese dolor, es cuando dice, una mierda, porque a veces ocurre que nos acomodamos en la incomodidad. Es como la historia esa que creo que está en mi primer libro, de un amigo que va a visitar a otro amigo y cuando entra en su casa, detrás de la puerta está el perro tumbado. Y el perro está gimiendo, haciendo un montón de ruidos como que le duele algo y hace de todo, pero no se mueve del sitio. Y le pregunta, oye, ¿qué le pasa al perro? Que parece que le duele algo. Digo, no, es que justo se ha tumbado encima de un clavo que hay detrás de la puerta. Digo, ¿y por qué no se levanta? Digo, parece que todavía no le duele bastante. ¿Y cuántas veces estamos tumbados encima del clavo? Y duele, y nos quejamos como vamos, somos los reyes de la queja, pero hay encima del clavo. Entonces, ¿cuándo te vas a levantar, dejar de quejarte y hacer algo, ¿no? Entonces, a veces es cuando le haces suficiente dolor, un poco más, es cuando, ya no puedo aguantar más esta mierda. Y es cuando la persona reacciona. Entonces, hay dos sistemas de motivación. El cerebro tiene, como he dicho, el SIC, el sistema de inhibición conductual, que es aquello que quiero evitar, aquello de lo que me alejo, del sufrimiento, del dolor, y ahora tengo que diseñar aquello hacia lo que me dirijo. El cerebro necesita un objetivo digno, merecedor, hacia el cual dirigirse. Y ese cerebro, ese objetivo digno, podríamos llamar, es tu potencial futuro yo. La clase de persona que puedes llegar a ser. El imaginar, ver eso y decidir, no voy a ser menos que eso, independientemente de los resultados. Entonces tengo algo de lo que me alejo, no estoy dispuesto a tolerar eso, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para no caer en este infierno y ahora creo la visión de lo que podría lograr, de cómo podría ser mi vida, de lo que puedo hacer. Y entonces es cuando vas dando pasos hacia esa luz, hacia esa estrella, que la ves lejos, pero poco a poco te pones en marcha. Y eso mismo genera la dopamina, eso mismo genera la motivación. Es decir, la energía positiva y la motivación surge de la sensación de que tengo algo digno que perseguir y que estoy Absolutamente. dispuesto a sacrificarme por ello. Es como una atracción. Entonces creamos los dos polos, aquello de lo que me alejo y aquello de lo que, hacia lo que me dirijo. Entonces, a esas personas, yo en muchos casos, hay un ejercicio que es ese proceso Dickens, se llama, y es hacerles ver cuáles son las consecuencias, ¿no? del caos. Y entonces porque a veces si no la gente se hace adicta al problema. Y he aprendido que cuando me rompo con todo el mundo y genero lástima, confundo la lástima con el amor. Y así me escuchan, así se apiadan de mí. Entonces a una persona, si le quieres ayudar, necesitas que se sienta comprendida. Pero después de un momento X, necesita una patada en el trasero a lo mejor. Para despertarlo. Entonces, exacto, hay un momento en el que ya vale, vamos a abandonar el club de Ya los está, lamentos, el basta. club de la queja, y señores, ¿y ahora qué? Vamos. Sí. Aunque no tengas ganas, aunque te duele, digo, ¿qué tengo que hacer? Pues empezar a leer, a ver, a aprender lo que sea, es decir, a sumergirte en información constructiva que te pueda ayudar a aprender de todo para que tu mente comience a ser tu amigo y no tu enemigo. Si no haces eso, la gran batalla infernal que vas a sufrir es la que vas a tener en tu propia cabeza. Tú eres tu obstáculo, tú eres tu enemigo, tú tienes tu gran batalla dentro de ti. Tú tienes un ocupa dentro de tu cerebro que no te deja en paz, porque el ocupa nunca jamás se calla ni debajo del agua y te va a llevar al infierno. Entonces, al final, ese ocupa que vive dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros, es lo que va a determinar hasta dónde podemos llegar. Y a veces esa voz, si fuese de otro, lo denunciaríamos por maltrato. Es Yo más cierto. de uno digo, no, vete a comisaría, vete a la policía. ¿Qué digo? A poner una denuncia. ¿Por qué? Por automaltrato animal. Es cierto. Porque si otro te hablaría como tú te hablas, vamos, pero Es ¿no? Te cierto. estarás pegando con todo el mundo. Entonces, Totalmente. ¿cómo podemos llevarnos mejor con nosotros mismos? ¿Cómo podemos hacer que esa vocecita que a veces está dudando y lanzando toneladas de miedo, esa voz debería ser una voz amable, una voz cariñosa, una voz que confía en nosotros? Esa voz sería la de un buen socio que cree en ti.
pero el cerebro se ha convertido en nuestro propio enemigo. Y en función de qué es lo que tú escuchas, está alimentando ese bicho que te fustiga. Entonces, si tú quieres parar esa voz cruel que te machaca, que te hunde, que te dice, ¿a dónde vas? No lo intentes, nada, ¿para qué? No merece la pena, ¿no? Y la voz está ahí, no para nunca, ¿no? Porque no se calla, está en piloto O no sos automático. capaz, no sos Ahí tienes inteligente, ahí no vas como a poder. un dictador que tiene un monólogo de mierda que no calla nunca, ¿no? Ujú. Entonces, y está ahí. Es decir, el problema es que nos pasamos la vida pensando sin darnos cuenta que estamos pensando. Y esa calidad de pensamientos te lleva al desastre. Entonces, yo recuerdo, o sea, yo tengo ese momento en mi vida, ¿no? Donde yo acabé en la calle, borracho perdido, ¿qué hago con mi vida? Por ahí tirado, hasta que acabé subido a un puente y dije, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque todo mi entorno era tóxico de manera brutal y cruel y todo mi mundo voló en pedazos. Hasta que me llegó ese día del caos definitivo, que estuve a ese punto de aquí se acaba esto. Y ese fue el momento del dolor, el momento de que apareció mi madre por la cabeza, el momento de decir, para, y hace falta ser valiente para vivir, no para morir, ¿no? Y es ese momento de la decisión que cambia el destino. Y ahí fue que tuve la suerte de encontrarme a alguien, ¿no? Mira, como siempre se dice, ¿no? Cuando el alumno está preparado aparece el maestro, ¿no? Siempre. Y fue cuando alguien me dijo, tienes que librarte de ti mismo porque llevas el enemigo dentro. Y yo me tragué y me metí 60 libros en un año. Dije, no sabía ni lo que eran las noticias, ni lo que pasaba en el mundo, en la tele. Dije, bastante tengo con el caos que tengo en mi mundo aquí dentro. Yo necesito arreglar, necesito creer en mí porque no me lo creo. No me creo capaz, no me lo creo que soy capaz de hacer este agujero. ¿Cómo consigo que este enemigo que no cree ni un miligramo en mí mismo, crea en mí? Y ahí fue esa transición de decir, primero me tengo que curar yo, me tengo que conquistar yo a mí mismo, dejar de ser mi enemigo. Y ahí fue una inversión absoluta en información mucho más positiva, constructiva, en leer, en aprender. Y de pronto esa voz empezó a cambiar. Cuando dejé de alimentar tanta porquería que estaba yo alimentándome de toda la mierda, de toda la toxicidad, de conversaciones que no aportaban nada más que rabia y toxicidad, ¿no? Y de pronto era, lo siento mucho, necesito mi espacio, necesito crecer, aprender y evolucionar. Y fue esa inversión, no entre libros y escuchar audios, escuchar cosas y aprender, 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 el porcentaje varió de forma brutal y el de aquí arriba empezó a ser un socio. Empezó a creer y empezó a hacer las cosas a pesar de los miedos, a pesar de las dudas que siempre siguen por ahí dando vueltas, a pesar de esa voz que te dice, pero tú quién te crees que eres, con los pies en el suelo, que se cree que no eres suficiente, que no estás a la altura, que no eres lo suficientemente inteligente, y las mil etiquetas que nos ponemos, ¿no? Entonces, si yo quiero cambiar eso ahí dentro, entonces, toneladas de libros y de aprendizaje para cambiar ese chip. Y ahí ¿Cómo hacer empieza para una pagar? nueva historia. Yo siempre digo bajarle el volumen al cerebro, ¿no? ¿Cómo hacer para bajar ese volumen y que no nos afecte tampoco lo que nos digan los otros? Porque ¿cuánto afecta lo que nos dicen también el otro? De repente venimos en un camino de querer reconstruirnos, de querer trabajar en nosotros mismos, de querer retroalimentarnos y demás, y de golpe viene alguien y nos tambalea. Sentíamos que estábamos más o menos paraditos y de golpe nos tiran abajo con un comentario, un llamado, personas cercanas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacer también para mantenernos firmes en ese proceso de crecimiento personal? Pero eso tiene que ver mucho con lo que hemos hablado antes de la identidad. Es Sí. cuando tú tienes que tener claro tu identidad, quién soy, y entonces la opinión de los demás tiene que terminar siendo como un ombligo. ¿De qué te sirve el ombligo? Pues para nada, lo mismo que la opinión. Es decir, la opinión de los demás no cambia quién eres. No. Pero si tienes una fragilidad donde la opinión de los demás te influye demasiado, ¿no? Que hay cosas que te pueden doler, te pueden afectar en un momento, pero permito que me afecte un momento, pero dices, Pero ya, olvídate de esa historia, pero ¿no? ya, Y sí. entonces es cuando tú tienes que recuperar tu camino, enfocarte en lo que depende de ti, siempre. Aquí es una cuestión de redirigir el enfoque a lo que depende de ti. Si yo estoy esperando a caer bien a todo el mundo y a que todo el mundo hable bien de mí, digo, espera sentado que esto va a estar complicado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, la relación más importante de toda tu vida no es con los demás, es contigo mismo. O sea, y cuando tú estás bien contigo, pues te vas a llevar mucho mejor con los demás, ¿no? Y es cuando los demás te ven a ti con más certeza, con más seguridad. Cuando a ti te ven con la certeza, con la seguridad, con ese cambio, con esa evolución, la gente te dice muy poquitas cosas, ¿eh? Porque ven que vas.
porque ven que hay un nivel de determinación, porque ven que hay un cambio. Yo siempre digo, la gente que de pronto te mira y te dice, ¿tú qué has tomado? Digo, decisiones. Lo he dicho antes, repito, ¿no? Pero es decir, porque ven la gente sabe, mira, a ver, lo voy a decir de otra manera. En la vida tú recibes lo que tú toleras. En la vida tú recibes lo que tú toleras. Y esto sobre todo va para las relaciones de pareja, ¿vale? Punto uno, que esto lo he dicho yo a miles de mujeres. O sea, hazte respetar de una puñetera vez, lo siento, me tenía que salir esa palabra. Pero hazte respetar. Y a la mínima falta de respeto, puerta, largo, adiós, no te necesito en mi vida. Pues cuando tú tienes el carácter de decir, de me respeto y respeto. Yo me respeto y exijo respeto y te respeto. Entonces, cuando la gente ve esa energía en ti, nadie te viene diciendo tonterías, porque con una simple mirada se calla todo el mundo, porque saben que contigo no vale eso. Contigo no vale. Es decir, yo hay un momento en el que no tengo ningún problema, porque, ¿el qué? Y ya una simple mirada hace, mal enemigo has escogido por aquí, ¿sabes? O sea, no. Ya se identifica en determinado momento de la vida, por lo menos a mí, Sí, ya como que hay gente que... identificás cuando ya se viene, ¿viste? Hay gente que cuando lo ven con poca confianza, pues la gente tiene facilidad para dar sus opiniones, ¿no? Pero cuando te ven con la seguridad, como que se lo piensan un poco más, ¿no? Es decir, cierto. pero sobre todo tiene que ver con eso, con construir tu identidad, respetarte a ti mismo, respetarte a ti, tus valores, ser fiel a ti mismo y hacerte eso. A tus convicciones. Entonces, los demás pueden decir lo que sea, pero dices, yo ya he escogido mi camino. Que a ti te guste o no, ese es tu problema. Cuando te ven a ti con ese nivel de determinación y de compromiso... Javier, vos sos autor de 4 libros, uno de ellos muy conocido. Quiero que le cuentes un poco a la gente, porque mucha gente que nos está viendo, todos los que comentan, la mayoría te conocen, muchos no, y me gustaría que cuentes un poco de tus libros. Yo te dije que me los voy a comprar todos, que lo poco que leí lo leí de internet, pero me gustaría que le cuentes un poco a la gente de tus libros, bueno, donde tus miedos... Mira, te enseño y, a ver, mira, este libro de aquí es donde tus sueños te lleven. Te van 35 ediciones de libro y la única vez que se sabe que ha ocurrido que hay un montón de personas que se han tatuado el título del libro, ¿no? Fantástico. Ese es mi primer libro y ese es el libro que me salvó a mí la vida. En el sentido que cuando mi vida estaba arreglada, tenía pues la vida soñada y ahora multiplica por un montón, ¿no? Mi vida ideal y por el mundo, viajando, haciendo de todo, una calidad de vida impresionante, pues me empecé a meter en líos, inversiones, era cuando iba mucho a Brasil por tema de trabajo, etcétera, y de pronto mi vida entró en un agujero negro y durante 5 años ese agujero negro se tragó mi vida hasta que de pronto con todas las inversiones y todo lo que había hecho explotó en pedazos y me quedé en la más absoluta ruina, pero descomunal, donde tuve que pedir dinero para pagar la luz y para poder comer. Esa fue la realidad, ¿no? A ese extremo. Y entonces, me piden que repitas el nombre del libro, porque no se vio bien en la pantalla. Ahí está. Donde tus sueños te lleven. Sí, pues es donde tus sueños te lleven. Y entonces, en aquel momento del derrumbamiento, yo tenía una idea de algún día escribir un libro, pero dije, yo no sé escribir, yo nunca he escrito nada, ¿no? Pero había pasado tantas cosas en mi vida, en todos los extremos, donde había dejado los estudios por un sueño, por el deporte, lo conseguí, llegué a Estados Unidos, deportista profesional, mi vida está arreglada, me veo involucrado en la mayor huelga de la historia que acaba en el récord Guinness, digo, ¿yo por qué me pasa esto a mí? Y acabo por ahí tirado, y me tengo que reinventar, y hago una cosa a otra, reconstruyo pues una vida maravillosa, lo pierdo todo, y había pasado de todo, entonces sentía que tenía algo que contar, sabiendo lo que era estar en el cielo y el más absoluto infierno. Entonces yo empecé con esa historia y al final vomité de alguna manera 25 años de mi vida de forma camuflada, porque es una historia en el Himalaya basada en hechos reales, pero detrás está la vida de cada uno de nosotros, la vida de esa persona que de pronto todo se derrumba a tu alrededor. Y no hay nadie, creo, que no haya pasado por ese momento en el que todo se derrumba a tu alrededor, en el que pierdes la confianza, en el que pierdes el control de tus pensamientos, en el que te conviertes en tu peor enemigo y no eres capaz de parar ese fustigamiento. Y dices,
¿Cómo puedo volver a conquistarme a mí mismo, ¿no? Pues esa historia de reconquista de esa persona cuando ya no tiene ganas de vivir de nada y aparece un maestro que se lo lleva de vuelta en Himalaya a enfrentarse a lo que había ocurrido, ¿no? Pues ese es mi primer libro. Después está Un lugar llamado Destino, a continuación, que también es un libro para mí precioso, a continuación de la historia que ya ocurre todo en Boston, porque son libros novelados todos, ¿no? Pero con un montón de filosofía, de aprendizajes espectaculares delante. El segundo, sobre todo, tiene un fondo detrás, y es el miedo de todos los miedos del ser humano, y es el miedo a no ser suficiente. I'm not good enough, ¿no? Famoso. Y entonces, el fondo de ese libro, sí, ya ha habido mucha gente, ¿no? Y mucha gente muy reconocida y famosa que ese libro le ha ayudado muchísimo, porque toca muy de fondo esa persona que lo tiene todo, pero no cree que todavía tiene que demostrar algo más y lo pierde todo en ese proceso y de vida, de caos y bueno. Y luego tengo otro libro que son los 10 pasos hacia tu cima personal, que es un manual de trabajo, es un libro técnico para hincar los codos y para escribir. Ya no es un libro tan emocional ni mucho menos, sino es un libro de trabajo para profundizar en uno mismo. Y luego tengo el último, que es, mira, lo tengo por aquí además, que es este de aquí, que es La vida te está esperando, que es un libro precioso, que en este libro además ocurren cosas increíbles, porque en la página 37 del libro, este libro salió 5 meses antes de la pandemia, escrito año y medio antes de la pandemia. Y curiosamente en la página 37 del libro dice, y Sofía fue ingresada en un hospital donde había un gran caos por un virus. Y parte del libro pasa en un hospital y encima hablo de los héroes anónimos, hablando de un enfermero muy real, inspirado en un enfermero real. Y es la historia de una mujer que tiene una buena vida, pero no es capaz de disfrutar de la vida porque sus padres, el entorno y la cultura le metieron el miedo al futuro por vena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos han metido todos, y la seguridad, y el trabajo, y el currículum, y el puesto, y la familia, y la casa, y la seguridad. Y queriendo que nos fuese bien y queriendo protegernos, nuestros padres han hecho eso en su gran mayoría con la mejor de las intenciones, pero provoca justo el efecto contrario del buscado. Por cuanto más obsesión por la seguridad tienes, mucho más inseguridad tienes, porque parece que no puedo estar tranquilo ni vivir bien hasta que no tenga aquello que un día me dé la Más felicidad. te frustras, claro. La seguridad. Entonces, el día que tenga la casa pagada, la hipoteca, el coche, la tranquilidad y la estabilidad, entonces, por fin, podré disfrutar ¿de qué? Del presente. Porque me he perdido toda mi santa vida, ¿no? Pues la seguridad viene al final no por un resultado que ayuda, obviamente, pero sobre todo por la confianza en ti mismo, ¿no? Entonces, lo que ocurre con esa búsqueda de la seguridad es que se convierte en un aniquilador del presente. Y eres incapaz de disfrutar un momento del presente porque estás siempre pensando en que tengo que llegar a ese lugar maravilloso, ¿no? Y pensar que un día uno va a llegar a un lugar en donde ya por fin voy a poder disfrutar maravillosamente de la vida es la gran mentira y es la mayor pérdida de energía, porque la vida tiene que ver con fluir con lo que el destino te depare. Si no es como digo, suele ser como querer atrapar el tiempo parando un reloj. Es como querer llevarte la brisa del mar en una caja. Todo lo que deja de fluir muere. No es como poner el pájaro en la jaula y pretender que sea feliz. Ahí está seguro por su propio bien. No, está hecho para volar, ¿no? Entonces, al final, uno tiene que aprender a soltar de alguna forma y aprender a confiar mucho más en uno mismo. Y lo curioso, pues eso, que en este libro a Sofía le da, de pronto la vida le pega un susto, en el momento más inesperado, de pronto la vida va al hospital por una cosita que parece que no es nada y de pronto le encuentran algo y dices, te queda, parece que poquito. Y ese momento en el que de pronto dices, wow. Lo espectacular del libro es que cuando yo estoy escribiendo ese momento dramático de que le dan la gran noticia terrorífica de que a lo mejor esto se acaba, pues me descubren a mí un tumor, así, al mismo tiempo, un tumor testicular, y de repente un día, 2, 3 no pasa nada, cuarto al hospital, quinto, y te tienen que operar urgente. ¿A vos personalmente, Javier? ¿De cuál? ¿A vos personalmente te descubren un tumor mientras Sí, en el momento que yo estoy escribiendo lo que le pasa a Sofía y de pronto yo noto una molestia en el testículo izquierdo. Y digo, ni caso. 2 días, ni caso. 3 días, ni caso. Cuarto día, digo, esto ya no es una molestia, esto duele. Quinto día, digo, esto está hinchado. Y no soy muy bueno con las matemáticas, pero empiezo a tocar por ahí y digo, aquí hay 3 huevos, aquí sobra uno, porque uno es muy raro.
Y digo, y nada, fui para el hospital, me hacen una ecografía y me dicen, tienes que ver urgente a un urólogo porque hay un tumor importantísimo aquí. Me hacen un montón de pruebas seguido y el urólogo siempre digo, el día que repartieron la inteligencia emocional no estaba en clase porque no me miraba la cara. Digo, no, es que hay un tumor, hay que operar urgente, pero es que además se ven unas manchas por el hígado que no deberían verse en esta prueba. Entonces él asume ya que, bueno, y entonces, claro, yo agarro, llego al día siguiente a casa y, o sea, llego a casa y es como que, wow, cachondo el destino que está solapando mi vida con la del personaje del libro. Ya no tengo que pensar cómo se siente Sofía, empiezo a escribir en primera persona. Pero todo lo que había pensado me ocurre a mí. Y a la mañana siguiente tengo recuerdo de estar en la terraza sentado tomando un café, 8 de la mañana, y mirar el cielo, las nubes, las estrellas y decir, wow, todo está en orden. El desorden está en mi cabeza. Dice, ¿y ahora qué es lo que importa? Porque a lo mejor esto se acaba. Dice, escribe rápido porque, vamos, igual no llegas al final, ¿no? Pero digo, ¿qué llamada tengo que hacer? Porque no quiero irme con ningún cadáver en el armario, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Qué conversación está pendiente, ¿no? Por si acaso. Y bueno, y al final, pues, me operaron, epidural, fueron 2 amigos al hospital y cuando salí, pues bueno, era el cachondeo del huevo, porque claro, con la epidural sales como que no te enteras, sales como si no hubiese pasado nada. Y cuando salgo, pues se ya habían llevado el testículo izquierdo, adiós. Y el primer amigo, bueno, pues ya nadie te puede tocar los huevos. Digo, ah, pero tampoco le puedo echar un par de huevos, que a veces hace falta. Ah, pero te sobran pelotas. A lo mejor será por eso que la vida mola un huevo, ¿no? Y el cachondeo del huevo fue desde el quirófano ya. Diciendo, bueno. Y es la lección de que a todos nos pasan cosas raras en la vida, pero al final es, tú decides cuál es el significado que le das a eso. Si lo vas a transformar en un drama para dar pena a todo el mundo o una lección y un aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, al final llegó un momento de la biopsia, ahí estaba escribiendo como loco, y llegué a la biopsia y el médico no se lo creía, mira, digo, no me lo creo, no me lo creo, y dice, no tienes nada, es todo No. benigno. Y nada, ni una pastilla, o sea, cero. ¿Y te lo Como que sacaron y no tenías nada? me quitaron una bola de 8 centímetros y se llevaron el testículo izquierdo del tumor, que tiene una peor pinta del mundo, y al final, cero, al final nada. Yo no sé si reírme o llorar. No es para reírse más que para otra cosa. No. ¿Y, Era como que lo cachondo que era el y después destino, no ¿no? tuviste más nada? Después, No, súper sano. Qué nada. increíble. Hacer las revisiones cada X tiempo, que al día 30 ahora tengo una revisión en 15 días, Qué pero, increíble. pero lo curioso era que cómo solapó, ¿no? El destino solapó mi vida con el personaje del libro, con la historia, ¿no? Y era diciendo, joder, el destino que cachondo se ha puesto, ¿no? ¿Y cómo lo tomaste vos, no? La actitud. Sí, bueno, en un principio fue como que ese momento de shock, pero yo creo que aquel día 8 de la mañana con el café, nunca jamás en la historia he tenido tal momento de paz. Porque ocurre una cosa. Sé toda la teoría del mindfulness y de la meditación y el poder de la hora, todo lo que tú quieras, pero nada te trae al presente como la posibilidad de la muerte. No, por supuesto. Entonces, de pronto, ¿qué ocurre? Que cuando ves que esto se puede acabar, todas las preocupaciones de futuro que a veces te roban el presente desaparecen de un plumazo, porque a lo Es mejor verdad. ya no vas a llegar a ese presente que tanto te preocupaba. Es Entonces, verdad. ¿y ahora qué importa? ¿Por qué tenemos que llegar Entonces a eso, empiezas no? a ver mucho más. Lo triste es que somos tan brutos que vivimos como inmortales. Y así Sí, se nos pasa la vida esperando a vivir como si fuésemos inmortales. El tiempo es la materia prima de la cual está construida la vida y cuando perdemos el tiempo perdemos la vida. Y el título del libro es La vida te está esperando por ujú, ese motivo, porque si no la vida se te está pasando y hay algo que se te está escapando. Y un día miras atrás, es qué fue de mis sueños y qué fue de mis ilusiones y qué fue de mis aspiraciones. Se tal cual. quedaron ahí en aquel cajón llamado algún día. Totalmente. Qué placer escucharte, Javier. Qué placer escucharte. Yo no sé cuánto va, ya estamos casi una hora. ¿Esto se corta una hora? Yo no tengo ni idea, a ver si la gente Sí, sabe. sí, se corta, Se corta una hora. Bueno, te saldrá como que un minuto y adiós. estaría horas hablando con vos y me encantó poder compartirlo con toda la gente. Les agradezco muchísimo a todos, pues se conectó cualquier cantidad de gente, Javier. Todos te admiran muchísimo. Yo pude leer muy poquito, la verdad, porque estaba muy atenta, disculpe la gente, pero estaba muy atenta a lo que estaba diciendo Javier. Nada, seguimos conectados nosotros en forma privada y te agradezco de verdad la posibilidad de entrevistarte
públicamente. Pues nada, Es un placer escucharte, sos divino, sos un tipo que tiene una cabeza tremenda. A ver si me lo voy a creer y vamos mal. Pero sí, bueno, me nace decírtelo. Yo sé que no te gusta que te halaguen ni te digan mucha cosa, ni mucha pomposidad, me dijiste, pero es cierto y lo tengo que decir. Sos un tipo muy humilde, así que te agradezco de verdad. Gracias a toda la gente que estuvo conectada. Lo vamos a dejar grabado el video. Y bueno, y seguimos en contacto, Javier. Muchísimas gracias de verdad, ¿eh? Pues nada, Jackie, un placer compartir este rato y no, se nos han quedado 50.000 temas en el tintero por ahí. Seguro. Pero bueno, bueno, que ha sido un placer compartir. Podemos hacer la parte 2 más adelante. Lo dejaremos en algún momento, vamos adelante, pero bueno, gracias a todos los que estáis, habéis aguantado por ahí todo este rato. Gracias. Y espero que algo de estas reflexiones pues puedan servir, aunque sea un poquito, y que disfrutéis de los libros. Y gracias a ti, Jackie, por darme la oportunidad de compartir con los tuyos. Gracias a vos, por favor, Javier. Un placer, ¿eh? Gracias a todos. Un placer enorme y nada. Hasta pronto y a ver si la siguiente por Argentina. Estaría bien. Por favor, a ver si nos conocemos personalmente. Eso. Gracias mucho. Sí. Gracias. Chao. Gracias a todos. Buenas noches. Adiós. Gracias. Gracias. Chao.